La Orden Rosacruz y su Logia de Madrid les invita a participar en sus Conversaciones Rosacruces. Tema de hoy: el esoterismo. Más información sobre la Orden Rosacruz en www.rosacruz.net. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el horario que estés escuchando esto. Estamos aquí Miriam y yo misma Paula en otra sesión de Conversaciones Rosacruces. El tema de hoy es el esoterismo. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. Encantada de estar aquí. ¿Y qué tal estás tú, Paula? Muy bien, muy contenta aquí con este tema que es, bueno, así como que tiene cierta complejidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo porque en realidad lo que yo me he encontrado en general es que dices esta palabra y parece que todo el mundo te mira raro. Y yo creo que esto se debe en gran medida a que hay una falta de comprensión en general de qué es el esoterismo. Entonces, casi te invitaría a empezar por decir lo que no es el esoterismo, que muchas veces está muy arraigado a la concepción que hay general en la sociedad. Sí, que es verdad que además a veces las cosas se definen muy bien por lo que no son. Una de las grandes confusiones que hay respecto al esoterismo es que se cree que es precisamente lo opuesto, ¿no? Se cree que el esoterismo tiene que ver con cuestiones externas que uno hace para cambiar cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que se entiende incluso vulgarmente o lo que está en el imaginario colectivo como magia o brujería o encender una velita a no sé qué para que pase no sé cuánto. Bueno, eso no es esoterismo, ¿no? No lo es. De hecho, aquí, si quieres, tengo la definición que tiene Wikipedia de lo que es el esoterismo, que me parece, el primer párrafo, vamos a leer el primer párrafo, vale, que me parece bastante acertada y me gustaría compartir. Adelante. Dice: el esoterismo, del griego esoteros, de dentro, interior, íntimo, unido al sufijo ismo. Es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. El esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico que busca los efectos y las causas externas. Uh-huh. ¿Qué te parece? Sí, me parece que es muy puntual en lo que nosotros entendemos como esoterismo, que en realidad es lo que es tradicionalmente el esoterismo auténtico, que refiere a aquello que es interno, interior, en contraposición con lo exotérico, que es aquello que es externo. Ahora, para que no quede tan vago qué es interno y qué es externo, bueno, entendemos que en este sentido estamos llamando exotérico o externo a todo aquello que se puede percibir a través de los 5 sentidos, que es perceptible a través de los 5 sentidos. Es decir, básicamente todo lo que se manifiesta en el plano de la materia. Y esotérico vendría a ser lo interno, lo interior, aquello que precisamente no es perceptible por los 5 sentidos, pero que desde el punto de vista tradicional del esoterismo, entiendo yo, que es el mundo de las verdaderas causas, diría, ¿no? Las verdaderas causas, nosotros en el mundo, en la cultura o en la sociedad, creemos que las causas y los efectos están solamente dadas en el plano de la materia, ¿no? Que una cosa lleva a la otra únicamente por lo que ocurre externamente, exotéricamente, en el plano de la materia. Los esoteristas que estudiamos las leyes cósmicas, precisamente las leyes cósmicas, serían desde este punto de vista esotéricas, porque uno no puede coger la ley cósmica con la mano o verla, uno puede ver los efectos en el plano en el que nos manifestamos, pero para descubrir, entender, comprender esa ley cósmica, esa verdadera causa de lo que está ocurriendo en la materia, hay que ir a un conocimiento más profundo, que es el conocimiento esotérico,
conocimiento interior. Y en ese sentido, bueno, también interior, ¿interior a qué? Porque como estudiamos en la Orden Rosacruz, las leyes cósmicas se aplican al macrocosmos y al microcosmos que somos nosotros como individuos, ¿no? Entonces el esoterismo también aplica a descubrir cómo las leyes cósmicas funcionan en nuestra vida y determinan la vida que tenemos de alguna manera o la que vamos a tener también. Sí, esto es lo que leíamos, que el esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas. Y a mí me parece muy importante porque nosotros entendemos o aprendemos en la Orden Rosacruz precisamente a armonizarnos con las leyes cósmicas para poder tener una vida más plena, para poder vivir mejor. Y eso, por supuesto, genera efectos en el mundo como lo conocemos, como muchas veces lo vivimos, que parece que solo es el mundo de la materia. Nosotros entendemos, y esto me parece muy importante puntualizarlo aquí, que los seres humanos no son solo seres, no están solo en el mundo material. De hecho, entendemos que somos seres espirituales que se manifiestan en el mundo material temporalmente. Esto me parece muy importante porque, lógicamente, si no partimos de que hay algo más sutil, de que hay algo más que lo que vemos, tocamos, olemos, en fin, percibimos a través de nuestros sentidos, lógicamente el esoterismo no tiene sentido. No tiene sentido porque ya el método científico ha avanzado muchísimo y se dedican a analizar mucho. Y quiero decir, la Orden Rosacruz no está reñida con el conocimiento científico. Lo que buscamos es entender el mundo y entendernos sobre todo a nosotros mismos y todo lo que nos rodea desde otro punto de vista, desde otra forma de verlo. Y por eso me parecía importante puntualizarlo. Sí, y esto que dices me conecta con algo que vivimos y experimentamos mucho dentro de la Orden Rosacruz, que no solo que el conocimiento que recibimos en la Orden Rosacruz no está reñido con la ciencia, sino que va de la mano y muchas veces hemos comprobado que a la vanguardia incluso del conocimiento científico, porque hay lecciones, hay estudios que nosotros hacemos dentro de la Orden, incluso los estudiamos antes de que se haya confirmado, digamos, a través del método científico. Y luego hay cosas que se van confirmando progresivamente a través del método científico, porque de alguna manera que el verdadero esoterismo es complementario a la ciencia. Claro. Y cuando es genuino y es auténtico descubrimiento de las verdaderas causas, no puede estar nunca reñido con la ley material o con la ciencia como tal, porque van de la mano, de alguna manera. Cada una de estas disciplinas o de estas tradiciones, diría incluso, ¿no? La ciencia externa, podríamos decir, o la ciencia exotérica, tal vez, que es la ciencia que conocemos habitualmente en nuestra cultura, y el esoterismo, la ciencia esotérica, simplemente están poniendo su foco de estudio en diferentes partes, digamos, de la creación. Y no, eso no está reñido para nada, al contrario, si los seres humanos llegásemos a comprender que todas las disciplinas auténticas de conocimiento que tienen una estructura y un método genuino, en realidad lo único que están haciendo es precisamente contribuir a la comprensión de un aspecto de la realidad, y no tenemos por qué estar discutiendo entre unas disciplinas y unas tradiciones, sino simplemente compartirnos ese conocimiento para tener una visión más amplia y completa de la existencia. Bueno, si comprendiésemos esto, probablemente sería todo más armonioso y pacífico, ¿no? Me gustaría hacer unas preguntas y comentar sobre una parte que pone aquí, que hemos leído también, que dice que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente para una minoría selecta denominada iniciados. Creo que sería interesante hablar del método iniciático, de por qué se une con el esoterismo y desde luego de por qué en la Orden Rosacruz utilizamos el método iniciático. Me ha llamado mucho la atención la expresión secretos y desde luego símbolos incomprensibles. Sí, a mí también me ha hecho un poco de ruido, pero bueno. O de difícil acceso, pero yo no creo que sean símbolos incomprensibles. Lo que sí me gustaría apuntar es por qué el método iniciático, por qué se une. Bueno, pues porque hay que aprender poco a poco. Es decir, al final cuando aprendemos
álgebra, ¿no? Primero aprendemos a sumar. Sin aprender a sumar no podemos aprender a restar. Si no aprendemos a sumar tampoco podemos aprender a multiplicar. Y así vamos progresivamente añadiendo más complejidad. Pero si no tenemos una buena base, de ahí no podemos, nos resulta muy difícil comprender conceptos más complicados. Entonces, ¿por qué el método iniciático? ¿Por qué, y además que tenemos en la Orden Rosa Cruz? Pues sencillamente porque hay que construir poco a poco y hay que ir estudiando y dando una base de conocimiento y luego se va ampliando y vamos viendo cosas más complejas. A mí me gustaría decir que yo no he visto nunca símbolos incomprensibles. Cualquier símbolo que haya visto en la Orden Rosa Cruz es algo que cualquier persona podría ver y le daría un significado. Tal vez no exactamente el mismo que luego se me ha explicado a mí que tiene dentro de la orden. Y esto también es así, porque muchas veces cuando hablamos en un lenguaje simbólico, no todos entendemos lo mismo. Y es parte del aprendizaje el entender el símbolo en sí. El símbolo porque no estamos hablando de, no es solo la imagen, no es solo lo que vemos o lo que escuchamos, sino se utiliza el lenguaje simbólico porque es una forma de transmitir el mensaje a nuestro subconsciente, que es una parte de nuestra mente a la que es vital muchas veces que lleguemos y que entendamos lo que está ahí y que le hablemos. Y la forma que se ha encontrado durante mucho tiempo, me atrevería a decir, toda la historia de la humanidad, una de las formas, por lo menos más sencillas, de transmitir mensajes a nuestro subconsciente es precisamente utilizar el lenguaje simbólico. Exacto. Claro, porque el ser humano somos eminentemente simbólicos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Todo lo que hacemos, nuestro lenguaje corporal, los colores que usamos, digamos, todo está simbolizando algo que está más profundo en nuestra conciencia, que muchas veces no lo sabemos, pero que está ahí, se expresa. Lo mismo que la vida misma, ¿no? Muchas veces nos pasan cosas y no entendemos por qué y no sabemos por qué, y eso es porque no tenemos acceso a ese aspecto más profundo de nuestra propia conciencia que es esotérico en el sentido estricto de la palabra, porque es interior, es interno. Entonces, en la medida que podemos ir accediendo a esos planos de información cada vez más profundo, vamos teniendo una comprensión más amplia y también un dominio, entiendo yo, de nuestra propia existencia. Y como tú has dicho, el método iniciático como tal se ha utilizado desde tiempos inmemoriales por todas las escuelas auténticas de conocimiento, porque es a través del ritual simbólico donde se ha venido comprobando siglo tras siglo que hay un aspecto que es tan sutil del conocimiento que no llega a asirse a la palabra, porque es precisamente interno, es interior, es esotérico, es intangible. Entonces es tan sutil y tan elevado ese aspecto del conocimiento que solo puede llegar a la conciencia a través del aspecto simbólico, ¿no? Y es un poco lo que hacemos en los rituales, conectarnos, digamos, en un ritual de la Orden Rosa Cruz, cada cosa tiene un sentido, cada cosa está representando algo del funcionamiento del universo. En la medida que vamos haciendo un trabajo de comprensión y de meditación sobre cada cosa que se dice, cada color, cada luminaria, vamos comprendiendo precisamente ese aspecto tan sutil que es el esotérico y que tiene que ver precisamente con cómo funciona la creación. Y en definitiva son las leyes cósmicas, así lo entiendo por lo menos. Sí, yo también estoy contigo y por eso también he ido a comentar esto porque pues sí leemos algo así como secretos o símbolos incomprensibles, no sé, añadimos más mitología. Sí, más... que no es tal, porque la verdad que cualquiera puede ver, es simplemente yo creo que el esoterismo tiene que ver con un trabajo y con un desarrollo de una cualidad de poder interpretar aquello que está más allá de lo evidente, digamos, ¿no? Exactamente. Y esto requiere un estudio y una práctica, porque al fin y al cabo se trata de poder adquirir la capacidad de interpretar el lenguaje de la existencia misma, que es simbólico, ¿no? Todo se expresa, todo es un símbolo.
si lo miramos detenidamente. Y de hecho, a ver, la gente que no va a participar nunca del Orden Rosacruz igualmente puede tener acceso. Yo creo que esto es personal en el sentido de que estoy bastante convencida de que cualquier persona que se pusiera a observar con suficiente estado meditativo, contemplación y atención una hoja de un árbol o un árbol, esa persona podría llegar eventualmente a la iluminación. Pero bueno, lo que tenemos en la orden es que no necesitamos irnos a meditar abajo de un árbol durante mucho tiempo, aunque sí el camino es largo, pero tenemos un método que es graduado, que está estructurado, que tiene muchos años de tradición pedagógica en el sentido de que se sabe que funciona y los resultados que da en las personas, y podemos seguir ese método que es el método de la Orden Rosacruz, que tiene que ver con uno de sus pilares fundamentales, que es el método iniciático, y que está relacionado obviamente con este tema de hoy, que es el esoterismo, ¿no? Está todo ahí como entrelazado. Lo que pasa es que, claro, se hace difícil de explicar porque son de explicar y seguramente, o me imagino, no sé, de comprender, porque no se habla habitualmente de esto en la sociedad. Esto también es un poco como tabú, ¿no? Ahora estamos muy socialmente involucrados con la ciencia y de alguna manera muchas veces hasta me pareciera que algunos hasta nos hemos vuelto, digo no para empatizar, no es mi caso, pero nos hemos vuelto hasta incluso fanáticos. Cambiamos a veces una religión por otra sin darnos cuenta, ¿no? Creemos que no, que estamos liberados porque ahora no creemos en la religión y creemos en la ciencia, y muchas veces los comportamientos terminan siendo de fanatismo igualmente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? De creer ciegamente, de no poder aceptar otros registros, otras percepciones que no sean exactamente los que dijo supuestamente no sé quién, ¿no? O sea, el comportamiento humano al final siempre tiende un poco a lo mismo y se enmascara de un lado a otro, ¿no? Entonces, bueno, también eso me parece muy iluminador. A mí en lo personal me ha resultado iluminador dentro de la orden ver cómo funciona. Hay algo que me gustaría, de lo que tú has dicho, comentar, y es la importancia de que el esoterismo y el exoterismo, otra vez quiero recalcar, no están reñidos. Entonces, ¿por qué me parece importante? ¿Por qué yo sigo el camino esotérico? Empecemos por ahí. Que yo solo puedo hablar realmente de mi trayectoria vital, de lo que me ha pasado, de mí y de mi comprensión, que es limitada y que todo el mundo lo sepa, pero bueno, ¿qué es la que es? ¿Por qué sigo el conocimiento esotérico? El camino del conocimiento esotérico. Porque me ha ayudado mucho en mi vida, en mi día a día, entender realmente lo que es más sutil, lo que es más... Y por ser tan sutil es muy difícil, o sea, no puedes coger en un laboratorio y experimentar y permitir que otra persona haga el mismo experimento que tú y llegue a las mismas conclusiones. Por eso de ser tan sutil, de que sea tan difícil de medir, de buscar y de encontrar por los métodos más habituales que utilizamos, eso no quiere decir que deje de ser cierto. Y cuando he empezado a estudiar más seriamente y he empezado a entender, es cuando he podido entenderme más a mí misma como persona. Y al final lo que buscamos es vivir plenamente cada uno de nosotros. Y también buscamos la paz, la verdadera paz, esa paz profunda con la que nos saludamos o nos despedimos más bien, cuando por ese verdadero deseo que tenemos todos de alcanzar esa paz y la iluminación. Es decir, yo no soy un ser iluminado, o sea, está clarísimo, pero sí es verdad que he aprendido, sí es verdad que he visto, sí es verdad que entendiendo estos conceptos que son muy sutiles y que se basan mucho en la reflexión y a veces en pequeños experimentos, pero en reflexionar en un sentido mucho más sutil de lo que implican, me ha llevado a entenderme mejor a mí y con eso a armonizarme más con lo que estoy viviendo. Y de ahí a tener una vida distinta. Y sinceramente, yo considero que lo que he aprendido me ha ayudado a tener una vida mucho más plena. Esta es mi experiencia, la comparto
solo por si a alguien le pudiera interesar. Pero me parece muy importante el pensar que tú hablabas un poco de que en nuestra sociedad se ha cambiado un poco una religión por otra, y a mí lo que me gustaría decir es que nosotros pensamos que la verdad es única, es decir, la verdad es, pero hay muchas formas de explicarla. Y entonces el método esotérico es tan importante para mí porque va a explicar la verdad desde una perspectiva que otros métodos no buscan, no llegan a ese nivel tan sutil, por lo sutil que es, por lo difícil que es desde un punto de vista de percepción, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿nuestra comprensión de la vida está completa entonces sin entender un poco desde ese nivel tan sutil? Si siguiéramos solo un camino esotérico, es decir, solo buscásemos entender la vida y sus causas desde el punto de vista interno, y yo creo que es mi caso y creo que lo he visto entre los miembros de la Orden Rosacruz, que buscamos también entender desde más los efectos científicos, por qué pasan las cosas, es decir, buscamos entender desde ambas partes. ¿Estaría realmente entonces entendiendo solo desde un punto completa mi comprensión? ¿Y qué llevaría eso? ¿Qué llevaría eso? Porque ahora nuestra sociedad está completamente centrada en el plano material. Y más, yo lo que veo, y es que conste que es solo mi opinión, lo que veo más que una religión de la ciencia es que estamos obviando los planos más sutiles que tenemos como ser. Es decir, yo creo que somos un ser espiritual. Entonces, no conozco, tal vez es mi desconocimiento, pero ninguna ciencia esté estudiando al ser humano desde un punto de vista espiritual. Ahí te tienes que referir a disciplinas como la filosofía, como la psicología hasta un cierto grado intenta por lo menos entender la mente, etcétera, etcétera. Pero ¿solo soy mi cuerpo? Porque eso es lo que pareciera si sigo solo un plano, claro, un punto exotérico. Entonces, si solo soy mi cuerpo, o como mucho hay gente que ni siquiera acepta la psicología y tal, porque la mente es muy sutil y es muy difícil por eso comprenderla, y además realmente muchas veces para comprenderla tendríamos que estar fuera. ¿Cómo estamos fuera de nuestra mente? ¿Cómo estamos fuera entonces de ciertos aspectos? Es mucho más difícil de comprender. Por eso a mí me ha ayudado mucho los estudios esotéricos, es decir, cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva, y de esa forma me ayuda a ver el mundo de una forma distinta. Y por eso quería compartirlo, porque creo que es una pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Qué somos? ¿No? Claro, claro. ¿Qué somos? ¿Somos solo un saco de carne y ya? Evidentemente para los Rosacruces no es solo eso, ¿no? Somos mucho más que eso. Quiero decir que en nuestra sociedad, a mi entender, se centra mucho en el plano material, y yo propongo a quien esté escuchando esto que nos preguntemos si realmente solo existe lo que vemos, lo que tocamos, lo que estamos oliendo, lo que percibimos entonces a través de nuestros sentidos. Porque, y lo digo sinceramente, porque ya incluso la ciencia médica habla mucho del efecto que viene en el cuerpo humano de la mente. Claro, sí. Pero la mente se entiende perfectamente entonces desde un plano esotérico, porque no la podemos medir, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿Dónde está la mente? Y digo, en su ser, sí, claro, en ser. O los pensamientos o las inspiraciones que tenemos, ¿de dónde nos vienen, no? Bueno, claro, el punto de vista materialista, científico materialista, sería, bueno, es el cerebro el que da origen al otro. Nosotros los Rosacruces sabemos que no es la carne la que origina nada, porque el plano de la materia, de hecho, no es el mundo de las verdaderas causas. Las verdaderas causas son interiores en el sentido de que son intangibles y son
lo que da forma al plano de la materia, pero la verdadera causa, el origen, ¿no? Y ahí en lo esotérico entra mucho, porque yo diría casi que probablemente el mundo esotérico, entendiéndolo como lo estamos entendiendo aquí, es mucho más amplio y profundo que el mundo material. El mundo material es una pequeña porción de manifestación de esa causa. Y es precisamente por eso por lo que personalmente, otra vez, esto es una opinión, me parece tan importante el plantearse el estudio de nosotros mismos, si ya no digo de la creación o del mundo, sino simplemente de nosotros mismos desde esa perspectiva esotérica. Y si no es el estudio, solo preguntarse efectivamente qué somos. Creo que esta es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde tiempos inmemoriales y que cada uno de nosotros deberíamos plantearnos alguna vez en nuestra vida. No, si no por otra cosa, porque si aceptamos lo que parece que hoy en día sugiere la sociedad que somos, algún día nos vamos a tener que enfrentar. Si aceptamos que solo somos nuestro cuerpo, algún día nos vamos a tener que enfrentar a que vamos a morir. Es ley de vida, ¿no? Y nos vamos entonces a tener que hacer preguntas como ¿qué hay después? ¿Hay algo después? Si solo somos materia, sí hay algo después, porque la materia se descompone y pasa a ser otra cosa, ¿o no? Quiero decir, incluso en eso, pero eso nos satisface, eso nos deja tranquilos, nos deja dormir por las noches, no lo sé. Bueno, es que no solo nos vamos a tener que pensar que nosotros, cada uno de nosotros vamos a morir, que es algo que sinceramente nuestra sociedad también esconde un poco y pone como un poco tabú. Todo el tema de la muerte es que nuestros seres queridos también van a tener que pasar por eso. Y creo que gran parte de la dificultad que tenemos de aceptar el fallecimiento de un ser querido parte de la base de nuestras creencias sobre qué pasa y qué es la muerte. Pero eso vendrá sobre todo de qué somos nosotros. Sí, evidentemente todos los que estamos estudiando en la Orden Rosacruz o que hemos estudiado o los que van a estudiar, somos personas que evidentemente nos hemos preguntado sobre esto y esta pregunta de una u otra manera nos trae, ¿no?, a la búsqueda del conocimiento y a los portales de la sabiduría de Rosacruz. Y me gustaría puntualizar algo que yo vengo experimentando también dentro de la orden, y es que, a ver, los Rosacruces de alguna manera tenemos un antepasado alquimista, ¿no?, en el sentido de que muchos alquimistas, los auténticos, muchos eran Rosacruces y por supuesto esoteristas. Y yo entiendo que hay un germen ahí, de hecho, bueno, de los alquimistas también se desprende luego la farmacopea y lo que hoy es la química y la ciencia. Entonces, nosotros como Rosacruces, yo entiendo, y por lo que veo también en nuestros compañeros, compañeras, fratres, sorores, hermanos, hermanas, que hay un germen científico, porque nosotros los Rosacruces lo que primero se nos dice es que no tenemos que creer nada ciegamente, que todo el conocimiento que comparte la orden y que pone a disposición nuestra es para que nosotros comprobemos en nuestra propia experiencia si es así, porque nosotros decimos, el Rosacruz cree en aquello que conoce y realmente vivimos experimentando si las lecciones que recibimos y si el conocimiento que encontramos allí y la información que nos llega a través de los rituales simbólicos, si es así. Y evidentemente, bueno, permanecemos el tiempo que permanecemos en la orden porque vamos encontrando respuestas que no hemos encontrado afuera y encontramos respuestas muy profundas y muy reveladoras para la vida de cada uno. Yo no conozco a nadie que esté en la orden que algún día hablando así en intimidad no me haya dicho a mí me ha cambiado la vida. Y yo también lo siento, ¿no? Y lo comparto. Y yo se lo debo al conocimiento que comparte la Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz es tradicionalmente una orden esotérica. Y para mí es un conocimiento muy profundo. Y que en la medida que lo tomamos, digamos, con ese espíritu científico de decir, bueno,
chequeo si esto es realmente así y hago la experiencia, registro los datos, ¿no? Que es un poco el método científico, registro los datos, evalúo, vuelvo a repetir. Lo que pasa es que, claro, no hay algo externo ni nadie externamente que pueda recoger los datos de esa experimentación. Es, de nuevo, uno mismo con su propia conciencia y con su maestro interior el que va evaluando los resultados de esa experiencia, ¿no? Y ahí es donde también se abre el universo interior individual, que también es, ¿no? Sí, que es amplio, por lo menos en mi propia experiencia. Bueno, yo diría que es tan amplio como el del universo mismo, porque el núcleo esencial de la verdad es el mismo para todo y para todos. Mi interior, en el fondo, es tu interior, Miriam, y es el interior de cada uno de los seres que habita este planeta. Y bueno, a mí me resulta muy interesante, claro. Amplio y fascinante. Sí, sí, sin duda. Bueno, esperamos que esto los haya entusiasmado, les haya servido y nos veremos o nos escucharemos en un siguiente episodio de Conversaciones Rosacruces. Gracias. Gracias a ti, Miriam. Más información sobre la Orden Rosacruz en www.rosacruz.net.